redes sociales en el que Rosa María Palacios intenta, dice, explicar, entre comillas, por qué estamos ante un golpe de Estado. Y además califica de presidente ilegítimo al actual presidente del Congreso que ha asumido la presidencia de la República, el señor Manuel Merino. La verdad que me ha dado una pena enorme comprobar el tipo de periodismo que está realizando desde hace ya bastante tiempo Rosa María Palacios. Me da lástima por ella porque no tiene vergüenza, aparentemente, de recurrir a sofismas para intentar demostrar lo que quiere. Aclaro que un sofisma es un argumento capcioso que intenta ser pasado como verdadero, que intenta pasarse como si fuera cierto o verdadero. Y finalmente me ha indignado profundamente como peruano que ella y como otros periodistas y supuestos entendidos en la Constitución peruana están engañando a la población. Pretendo en este video darles a ustedes, amigos, la ocasión de comparar lo que ella dice con lo que está escrito y con la explicación que voy a dar. Porque ella recurrió al efectismo al inicio del video, que como verán, o ya lo han visto, pero conviene que lo vean de nuevo, recurre al efectismo de decir que ella habla con la Constitución en la mano. Yo voy a recurrir al mismo efectismo diciendo que yo también tengo la Constitución y también tengo el reglamento del Congreso de la República a la mano. Pero añado algo que ella no puede añadir. Yo he sido constituyente, de manera que conozco a profundidad lo que dice nuestra Constitución y también lo que decían constituciones anteriores del Perú. Pero además conozco cuál fue el espíritu del legislador, que así se dice. Es decir, conozco lo que quisimos decir expresamente y con qué intención en cada uno de los artículos que debatimos y que aprobamos en nuestra Constitución y que fue aprobada, la única Constitución en el mundo que fue aprobada por referéndum, por todo el pueblo peruano. Pero antes de darle paso a la primera parte de las distintas partes en las que voy a ir dividiendo el video de Rosa María, quiero hacerles una advertencia. Fíjense por favor con cuidado que ella cita los artículos de la Constitución de manera desordenada. En mi concepto lo hace a propósito, porque le sirve para hacer ese sofisma al que me he referido al principio. Primero lee el artículo 117 y después retrocede al artículo 113. Mírenlo y después seguimos comentando. Muy bien. Presidente sin título. Sin título universitario, eso sí, ya lo sabemos, pero también sin legitimidad. Muchos de ustedes se preguntan hoy, ¿por qué esto es un golpe de Estado? Porque algunos dicen golpe de Estado. Voy a tratar de explicarles con la Constitución en la mano, que es lo que importa, por qué esto se configura en un golpe de Estado. Y vamos a empezar por el artículo 117 de la Constitución. ¿Qué dice el 117? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones parlamentarias, presidenciales, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Solo por eso puede ser acusado. Aquí empiezan los sofismas de Rosa María Palacios. En efecto, durante su mandato, el presidente de la República solo puede ser acusado por los delitos señalados en el artículo 117 de la Constitución. Pero, uno, sí puede ser investigado por cualquier delito cometido antes o durante su mandato. Dos, sí puede ser vacado por lo que señala el artículo 113, como veremos ahora. Es más,
En el artículo 113, que establece las causales de vacancia del presidente de la República, dice: la presidenta de la República vaca por destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Es decir, solo se le acusa y se le persigue y se le sanciona por alguna de esas infracciones, se le destituye. Ayer al presidente se le ha destituido. Falso. No solo continúan los sofismas, sino que empiezan las falsedades. Porque Vizcarra no fue destituido. Vizcarra fue vacado de acuerdo al artículo 113. Pero fíjense, Rosa María Palacios en el video, al leer el artículo 113, omite leer lo que más importa para el caso de Vizcarra. Solo leyó la quinta causal de vacancia, que es la que a ella le interesa para su sofisma. Pero la segunda causal es la aplicable. El artículo 113 dice a la letra: la presidencia de la República vaca por 1. Muerte. 3. Renuncia. 4. Salir del territorio sin permiso del Congreso. Y quinto, la que ella ha leído, destitución tras haber sido sancionado por una infracción, por una de las infracciones mencionadas en el 117. Pero la segunda causal dice: por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Esa es la aplicable. Pero hay algo más. El artículo 114 dice que el ejercicio de la presidencia de la República se suspende, digamos temporalmente, por hallarse el presidente, sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Impedir las elecciones, por ejemplo, te somete a un proceso judicial. No se te destituye, se te suspende mientras dura el proceso. Solo suspensión cuando hay proceso. La destitución es cuando ya ha terminado el proceso. A ver, la Constitución está escrita con una lógica y con un orden. Y solo se entiende bien cuando se lee de forma completa y ordenadamente. Cuando se lee parcialmente o con desorden, uno se puede confundir o en todo caso puede querer confundir a los demás. Como Rosa María Palacios es abogada, yo no creo que esté confundida y en todo caso espero que no quiera confundir a otros, porque esa es la impresión que da. Por eso es que lee en desorden y omitiendo lo que no le interesa leer, porque se descubrirían los sofismas y las falsedades que está afirmando. ¿Qué ha hecho el Parlamento ayer? Ha destituido a un presidente por una falta que no está contemplada en la Constitución. Fíjense que Rosa María acusa al Congreso de destituir al presidente sin siquiera permitir que se haga un proceso judicial. Oye, Rosa María, tú sabes perfectamente que el Congreso ni puede ni debe iniciar ni permitir procesos judiciales. Debería darte un poco de vergüenza y de pudor hacer ese tipo de comentarios, no solo por su falsedad, sino sobre todo por su ridiculez. Pero sigue, Rosa María, veamos. ¿Qué ha hecho el Parlamento ayer? Ha destituido a un presidente por una falta que no está contemplada en la Constitución, sin siquiera permitir que se haga un proceso judicial o discutir una suspensión en el ejercicio del proceso judicial que no existe. Ordenemos entonces para entender y así descubrir los sofismas y las falsedades que se están afirmando. Son 3 artículos distintos, sobre temas diferentes también.
El 113 hace referencia a la vacancia y a las causales de vacancia presidencial. El artículo 114 hace referencia a las causales para una suspensión temporal. Y el artículo 117 hace referencia a las causales para la destitución presidencial. Una cosa es la suspensión temporal del ejercicio de la presidencia, otra distinta, la vacancia, y otra también distinta, la destitución. ¿Qué ha hecho el Parlamento ayer? Ha destituido a un presidente por una falta que no está contemplada en la Constitución, sin siquiera permitir que se abra un proceso judicial o discutir una suspensión en el ejercicio por el proceso judicial, que reitero, no existe. Justamente también por eso, porque no existía ningún proceso judicial abierto, no cabía la suspensión temporal que estás diciendo que no se permitió. Y además, porque resultaba evidente, Rosa María, la incapacidad moral de Vizcarra para seguir gobernando el país. Ya sé que tú no estás de acuerdo en eso, pero la mayor parte de los peruanos no estábamos dispuestos a seguir siendo gobernados por un corrupto, sinceramente. Y es que para casos como el de Vizcarra, es que está previsto en la Constitución la posibilidad de que el Congreso vaque al presidente por incapacidad moral, aunque no haya incurrido en los casos previstos en el artículo 117. De lo contrario, un presidente ladrón, un presidente coimero, un presidente incluso hasta asesino, podría pretender continuar gobernando el país pese a su inmoralidad y a sus delitos, solo cuidándose de no impedir elecciones, de no disolver el Congreso, de no impedir su funcionamiento, etc. Es decir, solo cuidándose de no incurrir en las infracciones que establece el artículo 117. Ahora miren a continuación cómo Rosa María Palacios, después de todas las falsedades que ha comentado y de los sofismas que ha utilizado, también se refiere al artículo 113. Y vean lo que dice. Y como ella misma pide, escuchen bien. ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha usado el artículo 113, que dice esto, y quiero que lo escuchen bien. La presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física. Todo junto, permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente no está habilitado para gobernar porque tiene un problema físico o mental. No porque le mintió a alguien, no porque dijo algo, porque los delitos no pueden ser perseguidos durante su mandato. Aquí Rosa María afirma varias cosas que merecen comentarse, la verdad. Primero, citando la Constitución, dice permanente incapacidad moral o física, y añade ella, todo junto. No, Rosa María, no es todo junto. La Constitución no dice incapacidad moral y física permanente. Dice una u otra, una de las dos, no necesariamente las dos juntas. Segundo, dice ella interpretando, esto quiere decir que el presidente no está habilitado, bueno, supongo que habrá querido decir capacitado, para gobernar porque tiene un problema físico o mental. Ya pues, no, Rosa María, mental no es lo mismo que moral. En la Constitución pusimos moral y no pusimos mental. Allá tú, si no sabes distinguir lo que es mental y lo que es moral, pero no engañes a los demás, no pretendas confundirlos, y menos pretendas interpretar la Constitución cambiando palabras o conceptos. Dice ella, no, interpretando también, no porque le mintió a alguien,
Y añade, porque los delitos no pueden ser perseguidos durante su mandato. Qué vergüenza, Rosa María. Y qué, perdona, miserable hipocresía. Y qué increíble demagogia. O sea, para ti es aceptable que un presidente delincuente pueda continuar gobernando porque según tú la Constitución lo protege de sus delitos hasta que termine necesariamente su mandato. Para ti entonces la inmunidad presidencial es absoluta. Entonces, si ese es el caso, tendrías que aceptar que un congresista delincuente pueda continuar amparándose en su inmunidad como congresista sin que le pase nada, hasta terminar su mandato. No, pues. Lo que ha hecho el Congreso ayer es inconstitucional. Es un golpe de Estado. Es decir, como en matemáticas, LQQD, lo que quería demostrar. No, no es así. Más bien parece que lo que demuestra Rosa María Palacios es que sus resentimientos le han afectado su capacidad mental, ahí sí, mental. Porque si no, solo queda concluir que lo que pretende es engañar con un profundo cinismo, la verdad. Resumo y termino. Como hemos visto, la Constitución establece las condiciones para la vacancia presidencial en el artículo 113, que es el que se ha aplicado. Para la suspensión en el ejercicio presidencial, en el artículo 114. Y para la acusación y posterior destitución del presidente, en el artículo 117. Rosa María y otros pretenden afirmar que lo que se ha hecho es infringir la Constitución porque Vizcarra no ha cometido ninguna de las infracciones establecidas en el 117, que es la única vía para destituirlo. Lo que pasa es eso, que no se le ha destituido, se le ha vacado. La vacancia por incapacidad moral declarada por el Congreso, normada en el artículo 113 de la Constitución, es la forma prevista para que el país se libre de un presidente corrupto, inmoral, y evitar que siga gobernando el país una persona que está verdaderamente incapacitada moralmente para gobernar, aunque no haya cometido las infracciones del artículo 117. Lo que ha hecho, por tanto, el Congreso, por más desprestigiado y malo que sea, es ejercer una atribución constitucional expresamente pensada para casos como el de Vizcarra. Incluso la gente que no se comporta bien a veces hace cosas buenas. Este Congreso, que es efectivamente demagogo, populista, en fin, y con un ganado a pulso desprestigio, incluso peor que el anterior, ha actuado bien en este caso, ha actuado bien y ha librado al país de una persona como Vizcarra. Gracias.